¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el mayor regalo que Dios le ha dado a los seres humanos. Es el tesoro más grande del mundo. Es la vida de nuestra vida, porque es el mismo Jesucristo en persona. La Eucaristía no es una cosa sagrada, es Jesús mismo. Él dijo, y lo tiene Juan en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Para algunos que lo dudan, San Pablo les dice, el pan que partimos no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo. El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo. Es así como que si dijera, bueno, alguien lo duda. Por eso es que la Iglesia dice, por medio de los papas, que la Eucaristía es el don más grande que Cristo le ha ofrecido a la Iglesia. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda vida cristiana. Es el centro de la vida cristiana y es el centro de la comunidad parroquial. La Eucaristía no es algo importante, no. La Eucaristía es algo imprescindible para vivir nuestra fe. Es la esencia y el fundamento de nuestra fe cristiana, porque sin Cristo no hay cristianismo. La Eucaristía es el mismo Cristo en persona. No basta con creer en Cristo de una manera teórica, sino que es necesario amarlo personalmente, tenerle el máximo de todos los respetos. Santa Margarita María de Alacoque, esa santa que vivió entre 1647 y 1690, a ella se le apareció Jesús con el corazón sagrado afuera. Ella fue la que Jesús se le aparece y le dice, divulga el amor al sagrado corazón de Jesús. Y Santa Margarita María de Alacoque decía que en esas apariciones, cuando Jesús le hablaba, decía, lo que más me desagrada, dice, y lo que Jesús les reclamaba siempre, es que la gente iba con falta de atención y con falta de respeto en presencia del Santísimo Sacramento, especialmente en el tiempo de la oración y de la adoración. Y decía Santa Margarita María, de cuántas gracias me he privado por una distracción, por una mirada curiosa, por una posición más cómoda y menos respetuosa. Santa Faustina Kowalska, a quien Jesús se le apareció como la Divina Misericordia, decía, hoy, después de la comunión, Jesús me ha dicho, has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano que me recibe en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas. Pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo, piensan en otras cosas. Qué triste para mí que me traten como si yo fuera una cosa muerta. Eso lo escribe Santa Faustina, Sor Faustina, en su diario, en el número 1385. Y en el número 156 dice Sor Faustina que Jesús le decía, hija mía, no dejes la Santa Comunión, a menos que estés segura de haber caído gravemente en un pecado, de que me hubieras ofendido gravemente. Fuera de esto, que no te detenga ninguna duda para unirte a mí en la comunión. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Debes saber que me entristeces mucho cuando no me recibes en la comunión. Fíjense ese amor, ese deseo que tiene Jesús de venir a cada uno de nosotros. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía, para acercarte a la comunión te debes levantar con una gran modestia, te debes arrodillar en presencia de Jesús sacramentado y pondrás todo tu esfuerzo en avivar tu fe. Tu mente y tu corazón deben estar centrados en Jesús. Cuida de no volver la cabeza a un lado o al otro. Si tienes que esperar algunos instantes, anima en tu corazón un amor ferviente hacia Jesús. Dile a Jesucristo que lo amas. Suplícale que se digne venir a ti, a tu pobre corazón. Y después de haber tenido la inmensa dicha de comulgar, levántate con modestia,
vuelve a tu sitio y te pondrás de rodillas. Conversa unos momentos con Jesús, a quien tienes la dicha de tener dentro de tu corazón, donde durante un cuarto de hora, durante un tiempo en que esté Jesús en tu corazón, háblale con todo tu amor, con todo el amor de lo cual tú seas capaz. Así otros santos han hablado de Jesús en su sacramento. San Juan Bosco le decía a sus jóvenes: ¿ustedes quieren abundancias de gracia? Vayan a visitar a Jesús sacramentado con frecuencia. ¿Quieres que Jesús te dé pocas cosas? Sé mezquino, no lo visites. ¿No quieres que Jesús te dé nada? Pasa de largo y nunca lo visites. Eso le decía San Juan Bosco a sus muchachos. Por eso, amigos, la invitación es a no abandonar a Jesús nunca, a buscar a Jesús en el sagrario, a pasar por delante de una iglesia y entrar un momentico a visitar a Jesús. Si nosotros supiéramos la diferencia que hay entre los sabios de biblioteca y los sabios del sagrario, si nosotros supiéramos todo lo que un rato frente al sagrario da de luz a nuestra inteligencia, estaríamos muchísimo rato frente al sagrario. Si nosotros supiéramos todo lo que un rato frente al sagrario le da al corazón humano, le da de aliento a un alma, la suavidad que nos trae, la esperanza, el valor. Si supiéramos el valor que infunde ese ratico de rodillas frente al sagrario, pasaríamos mucho tiempo frente al sagrario, porque el sagrario es el lugar donde se guarda a Jesús sacramentado. Es esa cajita donde se guardan las hostias consagradas. Por eso, ir a visitar a Jesús frente al sagrario, y sabemos que Jesús está en el sagrario cuando está esa lucecita prendida junto al sagrario. Ahí decimos, ahí está Jesús. San Alfonso María Ligorio, que era un gran santo, dijo: tengan por cierto que el tiempo que ustedes empleen con devoción delante del divinísimo sacramento será el tiempo que más bien les reportará en esta vida, que más los consolará en el momento de su muerte, en las tristezas y en la eternidad. Y sepan que acaso ganarán más en un cuarto de hora que tengan de adoración frente a la presencia de Jesús sacramentado, que en todos los demás ejercicios espirituales que hagan durante el día. San Cirilo de Jerusalén, uno de los primeros santos, decía: así como dos pedazos de cera derretidos juntos se convierten en uno solo, de igual manera el que comulga está unido con Cristo. Cristo vive en él y él vive en Cristo. Hay un ejemplo muy interesante que es el de el cardenal vietnamita, Monseñor Francisco Javier Nguyen Van Thuan. Monseñor Van Thuan, cardenal vietnamita, fue obispo cuando tenía 39 años. 9 años después de que lo habían nombrado obispo, un poco antes de que el régimen comunista tomara Vietnam del Sur en 1975, lo nombraron arzobispo de Saigón. Unos cuantos meses después, fue arrestado por el gobierno comunista y pasó 13 años en prisión. De esos 13 años en prisión, 9 fueron en confinamiento solitario. Con una gran fe y constante unión con Jesús en la Eucaristía, él convirtió esos 13 años en prisión en sus años más activos y más productivos de evangelización. Y quiero que recordemos que de esos 13 años en prisión, 9 fueron en confinamiento solitario. Pero, ¿qué hizo el cardenal Van Thuan en esa evangelización? Miren, él llevó un mensaje de esperanza a sus compañeros de prisión y hasta convirtió a los guardianes de prisión. Es más, como se iban convirtiendo, los
jefes de las prisiones los iban cambiando cada cierto tiempo, de manera que no se quedaran mucho tiempo con él, porque si se quedaban mucho tiempo con él sabían que lo convertían. ¿Cómo celebraba la misa el cardenal Bantuán? Pues él mismo lo dijo y él mismo lo escribió. Y él dijo: cuando me arrestaron tuve que irme enseguida con las manos vacías, pero al día siguiente me permitieron escribirle a los míos para pedir lo más necesario. Entonces él pidió ropa, pasta de dientes y le puso: por favor, envíenme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Sus amigos, los fieles, comprendieron enseguida y le enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta medicina contra el dolor de estómago. Y le enviaron una serie de hostias que estaban escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía vietnamita le preguntó: ¿es que a usted le duele el estómago? Y él le dijo: sí, sí. Bueno, aquí tiene la medicina que le mandan. Y el cardenal Bantuán dice: nunca podré expresar esa inmensa alegría que sentí, porque diariamente utilizaba 3 goticas de vino y 1 gotica de agua en la palma de mi mano, y con ella celebré la misa. Ese era mi altar, esa era mi catedral, decía el cardenal Bantuán. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos, clavarme en la cruz con Jesús, beber con él el cáliz más amargo. Cada día, cuando recitaba de memoria las palabras de la consagración, confirmaba con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo pacto, una nueva alianza eterna entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Y dice el cardenal Bantuán, agrega: han sido las misas más hermosas de toda mi vida. En el tiempo en que pudo estar junto con los prisioneros, decía que en la noche los prisioneros tomaban turnos para la adoración. Con su silenciosa presencia, Jesús Eucaristía nos ayudaba de innumerables maneras. Muchos cristianos regresaban a una ferviente vida en la fe, y su silencioso despliegue de servicio y amor tenía aún un mayor impacto en los otros prisioneros. Aún los budistas y otros no cristianos se empezaron a unir a la fe. Escribe el cardenal Bantuán que la fuerza de la presencia amorosa de Jesús era irresistible. La oscuridad de la prisión se convirtió en una gran luz y en una semilla que germinó en el suelo durante la tormenta. La prisión se convertía en una escuela de catequesis. Los católicos bautizaban a compañeros de prisión y se convertían en padrinos de sus compañeros. A pesar de eso, durante ese tiempo, a Monseñor Bantuán lo trataban como cualquier otro prisionero. Lo ponían a limpiar baños, lo ponían a limpiar camas, lo mandaban a la lavandería y en muchas ocasiones trataban de mantenerlo alejado. Lo mandaban incluso a trabajar en los campos. Dice que un día un grupo de ellos vino corriendo desde los campos pidiéndole ayuda, porque había un prisionero muy perturbado que estaba listo para ahorcarse con un cable eléctrico. Estaba desesperado de estar en esa cárcel. Monseñor Bantuán corrió hacia él y se arrodilló en adoración con el sagrado sacramento que tenía en el bolsillo de su camisa. Era un pedacito de pan que había consagrado, pero un pedacito pequeñito de pan. Y agarrándolo, le dijo: vuélvete hacia el pan de vida. Aquí está el pan de vida, el Señor del perdón, de la paz y del amor. Otros prisioneros que estaban ahí, conmovidos por la gran fe, se unieron a sus oraciones. Y al final, el hombre, que estaba desesperado como loco, empezó a llorar y se rindió frente al amor que le ofrecía el cardenal Bantuán, y comió ese pedacito de pan consagrado, y dice él que sintió que Jesús había entrado dentro de él. Es interesante porque así como el cardenal Bantuán fue liberado 13 años después, este prisionero que se había tratado de ahorcar también fue liberado, y tuvieron la oportunidad de conseguirse los dos y recordaron ese día bendito cuando la presencia de Jesús hizo que él salvara su vida. Y le agradeció a Jesús.
y le agradeció de nuevo al cardenal Bantuán el que le hubiera dado a Jesús. Decía el cardenal Bantuán que en el campo de reeducación los dividían en grupos de 50 prisioneros y todos tenían derecho solamente a 50 centímetros de espacio para poder dormir. Y siempre se arreglaban para que hubiera católicos a su alrededor, y hacia las 9:30 de la noche, más o menos, tenían que apagar las luces para que todos se durmieran. Era entonces, dice el cardenal Bantuán, cuando me reclinaba sobre mi cama para celebrar la misa de memoria y empezaba a distribuir la comunión pasando su mano por debajo del mosquitero, y aún hacían pequeñitos sacos del papel de los paquetes de cigarrillos para conservar el más sagrado sacramento y llevárselo a otros. Jesús Eucaristía siempre estaba con el cardenal Bantuán porque él se lo guardaba en su bolsillo, en el bolsillo de su camisa. Y todos sabían que Jesús estaba entre ellos. Y en la noche los prisioneros se tomaban turnos para adorar a Dios. Y con esa silenciosa presencia, el Jesús Eucarístico los ayudaba. Por eso, amigos, si te falta o has perdido todo, pero aún tienes el sacramento bendito, aún lo tienes todo. ¿Por qué? Porque tienes al Señor del cielo presente aquí en la tierra. Amigos, cuántas bendiciones nos perdemos por no amar más a Jesús en la Eucaristía. Cuántas misas y comuniones y visitas perdidas para siempre por no haber puesto un poquitico más de esfuerzo de nuestra parte. Dios está esperándonos pacientemente frente al sagrario para enriquecernos con sus dones, para darnos sus gracias. ¿Cuántas veces pasamos de largo? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiéndonos? Qué solo se siente Jesús a veces en el sagrario. ¿Cuántas iglesias están cerradas durante el día y ahí está Jesús esperándonos? Vayamos nosotros a visitar a Jesús, vayamos a hacerle compañía, porque Él no se deja ganar en generosidad, porque Dios está esperándonos en el sagrario. Y con Dios, amigos, siempre ganamos.